Bueno, estamos hablando de muchas leyes que se van sumando cada vez más a nuestro país, entre ellas la ley TEA, que es parte ya de lo que pasó el 10 de marzo del 2023. ¿Qué ha pasado hasta el día de hoy? ¿Se está implementando o es una de las leyes que queda ahí en el papel y que cuesta poder ejecutar? Está con nosotros Patricia Leiva, abogada, por supuesto, que nos va a explicar la ley TEA. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente, después de tanto tiempo. Sí, bien. Saliendo de un resfrío, pero todo bien. Como muchos y muchas. Qué bueno. Éxito y ánimo en la recuperación. Bueno, Patricia, sí, estamos hablando de una ley que lleva más de 2 años en Chile ya vigente, ¿verdad? Pero que también ha presentado sus desafíos, sus complicaciones al momento de aplicarse. A ver si podemos hacer un poquito de memoria y hablar de qué va esta ley y en qué consiste. Mira, la ley 21.545, que claro, entró en vigencia en marzo del 2023, tiene por objetivo la promoción de derechos, la promoción de la inclusión en el aspecto social, educacional y en todas las áreas del vida de las personas con trastorno del espectro autista. Perfecto. Tanto de las personas que viven en esta condición como de su grupo cercano, su familia o cuidadores. Pero es que ahí te estás al tiro yendo a un efecto que tiene la ley que modifica el Código del Trabajo. Ya. Así que sí tiene efecto en la familia también. Perfecto. Ya, pero para ir desglosando entonces el beneficio directo para algún niño o niña con diagnóstico TEA, porque en el último tiempo han aparecido muchos cuestionamientos a propósito de agresiones, de situaciones también complicadas en los colegios, que acusan no estar capacitándose, que no tener apoyo tampoco económico para implementar esta ley, muchos docentes incluso diciendo que lamentablemente no se pueden vincular o no se puede mezclar a niños con diagnóstico, o no a todos los niños con diagnóstico TEA, hay que hacer una diferencia, cosa que esta ley de alguna manera viene a evitar, tratando de hacer esa diferencia. ¿Cómo se ha visto la implementación en los establecimientos educacionales particularmente? Mira, como decíamos, esta ley es una ley marco que abarca el área de salud, social y educacional. Y desde el punto de vista de la educación, nosotros tenemos que tener presente por lo menos el decreto 170 de educación y una circular, la 586 de la Superintendencia de Educación, donde se reglamenta estas materias como en términos concretos para saber qué deberes tiene el Estado de Chile en relación a los niños, a los alumnos con trastorno del espectro autista, qué deberes tienen los establecimientos educacionales en forma específica. Entonces, con ese marco regulatorio nosotros podríamos abordar estas situaciones. Y claro, lo que tú comentas es la serie de dificultades que ha tenido la implementación de la ley, porque si nosotros nos vamos a una de las obligaciones que tiene tanto el Estado de Chile como los establecimientos educacionales, es tener que acoger a todos los alumnos con trastorno del espectro autista. No podría negarse la matrícula de acuerdo a esa condición, porque ya sería una discriminación arbitraria que está sancionada en la ley. Claro, está la prohibición entonces de negarse a recibir alumnos, en este caso cuando hablamos del ámbito educativo, entendiendo que hay personas adultas que viven también con la condición del espectro autista, pero claro, en este caso no se puede negar, pero la ley incluye algún mecanismo, una herramienta, financiamiento que pueda robustecer también a ese establecimiento educacional, desde tener los profesionales competentes, desde que los profesionales que ya existen, los docentes, también tengan capacitaciones para poder justamente contener a estos niños en caso de alguna descompensación, que es lo que hemos visto últimamente, ¿no? Con las agresiones a profesores, una que quedó muy mal, de hecho, producto de una agresión, entendiendo que esto es a raíz de una descompensación, un ataque personal, pero de todas maneras tiene consecuencias. Lo que pasa también en los entornos estudiantiles, qué pasa con, no sé, una descompensación que quizás interrumpa de alguna manera el proceso educativo. O sea, todos esos factores que me imagino muchas veces la ley se hace, pero no contempla. Mira, están abordadas esas situaciones. Por ejemplo, es muy importante tener presente, y aquí atención a los sostenedores de establecimientos educacionales, que hay que tener ya a contar del año escolar 2024 un plan de acompañamiento emocional y conductual. Ok, el PAEC, ¿no? El PAEC. Ajá. Y ese es personalísimo, es decir, llega un alumno con un diagnóstico de trastorno del espectro autista al establecimiento educacional y este colegio tiene 2 semanas para hacer este plan en conjunto con la familia. Ya, yo no sé si lo han hecho o no lo han hecho, pero esa es una obligación legal. ¿Qué consecuencia podría tener?
pensemos en el fondo, este plan de acompañamiento es preventivo y es reactivo, es decir, vamos a analizar las situaciones que podrían ser gatillantes para que hubiera una desregulación emocional o conductual de ese alumno con trastorno del espectro autista en el establecimiento educacional. Ya, tenemos analizada la situación. ¿Qué vamos a hacer en caso de que esto ocurra? Y ahí se conecta con este artículo del Código del Trabajo que fue incorporado por esta ley, que señala, bueno, tenemos que llamar al padre, a la madre o al tutor legal porque hay una emergencia, y en el fondo la idea es que haya una contención de ese adulto en el establecimiento educacional. Y ahí podemos después ver los requisitos de esa ley del Código del Trabajo. Ya. Después, ¿qué acompañamiento hay que hacer? No solo respecto del alumno para que no vaya a dañar su integridad física o psicosocial, sino también al entorno, a quienes participaron en esta situación gatillante. Profesores, compañeros, funcionarios. Exacto, y también es quienes la vivieron, o sea, también los compañeros de curso. O sea, es súper complejo en la sala de clases cuando hay una desregulación de este tipo. ¿Y quién tiene que fiscalizar que esté eso desde el año pasado? Quien fiscaliza los establecimientos educacionales es la Superintendencia de Educación. Y cuando son establecimientos privados, es solo a través de la denuncia que haga alguien para que vaya a la superintendencia. Ah, ok. O sea, ahí hay un tema también de los apoderados, de poder hacer las denuncias en los colegios particulares. Sí. ¿Qué hay de la infraestructura? Porque entiendo que debe haber un espacio adaptado para poder contener a estos niños, como una especie de salas de la calma, o no incluye infraestructura especial. Mira, en términos generales la ley aborda ese tema porque dice que hay que tener espacios educativos inclusivos y libres de discriminación. Y ahí, si uno se va al decreto 170, hay determinados acompañamientos específicos de personal idóneo para atender a estos alumnos. Entonces, claro, no está específicamente una sala de todo, pero uno tendría que desplegar las acciones para que haya una debida acceso a la educación, permanencia, desarrollo y promoción de todos estos alumnos. Ok. Bueno, nos hemos encontrado también con varios apoderados que dicen: mi hijo no es un delincuente, mi hijo tiene TEA, mi hijo no quiso agredir por agredir a su compañero, a su profesora, etcétera, sino que es debido a esta condición. Y claro, quizás podemos empatizar, por supuesto que sí, en lo humano, con estas familias que de pronto atraviesan un diagnóstico y claro, cuesta llegar al punto en el que esa persona, ese niño, esa niña va a lograr estar regulado o regulada respecto a su entorno, porque el entorno tampoco es muy amigable. No es muy amigable, lamentablemente todavía no llegamos al punto en el que tengamos ciudades, colegios, hospitales, SFAM, que realmente sean adaptados a personas con neurodivergencias, con necesidades distintas. Sí. Tendemos a estandarizarlo todo, ¿no? Exactamente. Bueno, eso por una parte como reflexión de la sociedad. Pero vámonos a la otra, ¿no? ¿Qué pasa con estos profesores agredidos, estos docentes agredidos? ¿Cómo llegamos hoy día a encontrar ese equilibrio para que estén todos también cómodos, ¿no? Que puedan desarrollar sus trabajos en este caso? Yo creo que ese es el gran desafío que establece todas estas reformas, porque requieren un cambio de suite. Y eso se hace a través, la ley lo prevé, a través de la capacitación. Okay. Es decir, los establecimientos educacionales tienen la obligación de, a lo menos una vez al año, acreditar una capacitación de toda su personal docente, asistentes de la educación, auxiliares de la educación, en torno a estas temáticas para saber efectivamente cómo abordar integralmente estas situaciones desde regulaciones emocionales o conductuales de alumnos con trastorno del espectro autista, y no solo con esos alumnos, sino que también a nivel general de otros alumnos con estas desregulaciones. Entonces, eso es un requisito hoy día que se puede fiscalizar y sancionar en definitiva si es que no hay al menos una capacitación anual. Digamos que una capacitación es poco. Claro, es poco. Ese es el mínimo. Claro, porque también pensando en otra necesidad que quizás no corresponde tanto a esta conversación, pero a ver si tú nos ayudas también ahí, quizás se debería incorporar, ¿no? En algún momento conversamos con madres de acogida, familias de acogida y también madres adoptivas. Y nos decían, ¿sabes qué? Hay un tema que la ley dejó fuera: aquellos niños y niñas que han vivido situaciones de vulnerabilidad o de violencia extrema y que viven una suerte de estrés postraumático de haber salido de ese núcleo familiar complejo.
Esos niños hoy día que están en una familia acogida o que están ya con sus familias adoptivas tienden a tener desregulaciones emocionales producto de los traumas que vivieron en su infancia, traumas por abuso, violencia, abuso sexual, violencia física, abandono, el pasar por distintas instituciones del Estado hasta llegar a una familia que los adoptó y que los acogió, pero que todavía tienen como estos flash, ¿no? de lo que vivieron. Sí, pero eso es lo que tú planteas, sí tenemos cómo abordarlo hoy día. Y justamente esta ley marco que estamos analizando hoy día establece una obligación concreta para los establecimientos educacionales en que tienen que modificar los reglamentos internos e incorporar un protocolo de respuesta para desregulaciones emocionales y conductuales. Y ahí entran todos, no solo los alumnos con TEA, todos. ¿Y tanto en colegios, municipales, o sea, públicos como particulares? Sí, esta es legislación chilena. Se aplica a todos los establecimientos en Chile. Pero como ya dijimos, pues cuando son particulares pagados, es previa denuncia que la superintendencia va a ir a fiscalizar. ¿Ya? No así los públicos, que ellos tienen un estándar en fondo de fiscalización. Ahora, hay una diferencia también entre el colegio que es público, que debe contar con el programa de integración escolar, el PIE, que también requiere un pool de profesionales que trabajan con estas necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, porque también hay distinciones de transitorio o permanente. Sin embargo, el particular subvencionado no está obligado a tener ese programa PIE o ese pool de profesionales, y el particular pagado mucho menos. Ahí eso se le endosa al apoderado, entiendo, ¿no? Su hijo tiene que tener un tutor fantasma o profesor fantasma, no recuerdo bien el término, y tiene que tener sus terapias, pero pagadas de manera particular. ¿Cómo funciona en la práctica esto? Ya, mira, ahí hay una distinción, porque sería una discriminación arbitraria que un colegio particular pagado exigiera más dinero para la escolaridad para atender a un alumno con necesidades educativas especiales. Así que ojo ahí sería... pero hay unos colegios que cobran por talleres extraescolares diferencias de precio. Ah, claro, ya, pero ahí ese es otro tema. Un colegio en la región metropolitana, sí, que fue denunciado por eso. Esa es una situación, en el fondo, ahí. Y otra situación es que los establecimientos particulares pagados igual tienen una obligación de al menos un 5% de la matrícula en los procesos de admisión de destinarla a alumnos con necesidades educativas especiales. Así que tal vez si no está estructurado así como programa de integración escolar, igual tienen que prestar el servicio para atender a esos alumnos, porque ya hay una obligación legal de un 5% de la matrícula. Pensemos que en un colegio tal vez de un curso de 20 alumnos, al menos un alumno ahí va a ser un alumno con necesidades educativas especiales. Abogada consciente. Esto sabemos que es una cadena también, porque muchas veces estos niños y niñas o adolescentes que se descompensan en los establecimientos educacionales es consecuencia de que no han sido atendidos, que no tienen sus procesos médicos, que no tienen su trabajo también como corresponde con este equipo multidisciplinario que necesitan, y ahí nos pasamos a la atención de salud. ¿Qué pasa en la atención de salud? ¿Qué pasa con estas familias que muchas veces tienen que, como todo sistema de salud, esperar horas para poder tener ese espacio para hablar con el médico y con todo el equipo médico que necesita un niño con un diagnóstico TEA, que va a depender obviamente de cada uno, pero la mayoría necesita distintos profesionales? ¿Qué dice esta ley marco en los servicios de salud? Bueno, ahí nos salimos un poco porque estábamos viendo educación, pero esta ley marco igual establece las obligaciones para los servicios de salud. Pero ahí siempre entramos a este conflicto de, bueno, estas son las necesidades y este es nuestro Chile, que tiene una capacidad para proveer los recursos limitada, además que se filtran varios por distintos canales. Pero ahí está siempre ese conflicto eterno de la multiplicidad de necesidades que existen y la capacidad del Estado de proveer esas necesidades. Yo creo que se hace lo mejor que se puede. Claro, una persona con trastorno del espectro autista requiere un abordaje multidisciplinario. O sea, ya solo para el diagnóstico necesitas haber ido al neurólogo o al psiquiatra, al terapeuta ocupacional, y eso presentarlo en el colegio, biólogo, exactamente. Todo eso tiene que financiarse de algún modo, ya sea a través del Estado o a través de los papás que puedan, de las familias que puedan abordarlo en forma privada.
Pero lo incluye también la ley TEA en materia de salud. O sea, la ley marco sí, pero ahí claro, como decíamos, el recurso, y ahí es donde está, bueno, el gran pero. Hay mucha crítica en torno a la situación de estudiantes TEA que quizás tienen algún tipo de problema o conflicto en sus establecimientos. Lo vimos por las últimas agresiones. Muchas personas, lamentablemente, sobre todo en redes sociales, que es donde hoy día podemos sacar el pulso de lo que piensa la ciudadanía más rápido, diciendo, bueno, pero es que ahora cualquiera puede decir que es TEA, está como en la suerte de privilegio también para estos niños, que van a poder hacer lo que quieran y no se les va a poder sancionar. Creo que hay que ser súper claro con eso también. Acá hay un proceso de diagnóstico para poder llegar a acreditar, ¿cierto?, que es una persona que vive en la condición del espectro autista, y en base a eso se entregan estas herramientas legales que otorga la ley marco. Sí. ¿Son privilegios o son derechos ganados por parte de las familias? Porque aquí también hay una larga lucha de las familias cuidadoras de, particularmente niños TEA, que se han sentido discriminadas, que se han sentido dejadas fuera del sistema, que se han sentido miradas en menos, que han sentido que sus hijos no tienen cabida en la sociedad. Como que se nos olvida también esa lucha previa que hubo, ¿no? Es que ese es el punto. Una persona con un trastorno del espectro autista debidamente diagnosticado, porque solo eso vale, y eso hay que tener claro, diagnosticado, tiene barreras en la sociedad en que le impiden ejercer plenamente sus derechos y poder optar a una igualdad de oportunidades. Entonces no es que sea un privilegio porque sí, sino que porque esa persona está en un desnivel, está en una situación de desigualdad por el solo hecho de tener este trastorno del espectro autista. Entonces no pensemos que es un privilegio, es tratar de llegar a esta equidad, a esta igualdad que no lo tiene esa persona porque no tiene ese diagnóstico. O sea, una agresión que ocurre en un contexto de una persona con espectro autista en el colegio hacia un profesor, ¿se puede equiparar a la agresión de un niño que no tiene ningún tipo de necesidad educativa especial ni tampoco pertenece a la neurodivergencia hacia su profesor? ¿Se puede equiparar en términos de, oye, pero los dos alumnos le pegaron al profesor? No, no se puede equiparar, porque yo te voy a agregar otro factor, y si fuera una niña. Y ahí nos vamos a toda esta discriminación que también es por el solo hecho de ser mujer. Entonces, si fuera una niña con trastorno del espectro autista y abordáramos esa situación con una perspectiva de género e interseccional, nos vamos a dar cuenta que es niña, que tiene un trastorno del espectro autista, por lo tanto tiene una multiplicidad de barreras para llegar a la igualdad. Y sobre eso mismo, entonces, un niño o una niña con diagnóstico TEA, ¿no se le puede aplicar la ley de aula segura? Es que, mira, lo importante ahí, y eso a raíz de todos los recursos de protección que ha habido, tú no puedes cancelar la matrícula por una situación, lo que estamos hablando, de una agresión o algo, si es que no has hecho una previa cantidad de pasos, así súper meticuloso por parte del establecimiento, en que hay plan de acompañamiento, en que se ha abordado integralmente la situación con el alumno, con la familia, en que se han dado otras oportunidades y se han aplicado medidas preventivas y también no sancionadoras, sino que tienen que ver con el interés superior del niño y con este principio de autonomía progresiva. Entonces es una serie de factores que tú como colegio no puedes llegar y cancelar la matrícula por esa situación. Exacto, Patricia. Te van a sancionar. Sí, Patricia, ya llevamos más de 2 años con esta ley. Finalmente, y junto con agradecerte, como siempre, por ayudarnos a comprender estos conceptos, estos derechos ganados. ¿Le quedan desafíos todavía por delante a la ley TEA en nuestro país? Muchos, porque también parte por el financiamiento. O sea, hay para las necesidades educativas especiales, hay previsto una subvención escolar preferencial. Y no alcanza. O sea, si tú piensas en que debería tener esta atención integral con fonoaudiólogo, con terapeuta ocupacional, con psicólogo, en el establecimiento educacional, con un espacio acorde. Yo solo pensaba cuando estudiaba esta ley y cuando hacen estas cosas de las sirenas y la evacuación de emergencia, imagínate un alumno con un trastorno del espectro autista que signifique este sonido y este cambio. Es un gatillante, pero claro. De hecho que es un gatillante. Entonces, ¿cómo un equipo docente o directivo de la comunidad escolar abordar todo esto?
como también entender todos los apoderados y los padres y los niños en que hay que aceptar esta diversidad, hay que aprender a manejarla y hay que tener este sentido como compasivo y no decir, ¡ay no, por favor, saquemos a todo lo diferente de nuestro mundo porque no lo podemos manejar! Ahí estamos mal nosotros. Es verdad. Bueno, gracias por estar acá, abogada consciente ahí en las redes sociales para entender esta y otras materias legales. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Vamos a tomar contacto de inmediato con Katy Tolosa, que nos tiene información